Vamos a tener un momentito, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a aprovechar este tiempo juntos, que lo podamos disfrutar con Él, ¿vale? Señor, gracias por tu bondad, Señor, que es bueno y que qué regalo poder venir este domingo por la mañana, el privilegio de poder no solamente tener acceso a tu palabra, a tu revelación, a tu verdad, sino podernos reunir de forma libre a estudiarla, a saber cómo escuchar lo que tú tienes en ella para nosotros, poder comprenderte, poder admirarnos por tu carácter, por tu persona, por el hecho de que tú nos invitas a ser parte de tu familia, tu intención de que podamos conocer y experimentar lo que significa tener una relación con un ser tan increíble como tú. Señor, tu amor es algo que supera nuestras expectativas y nosotros tenemos una sensibilidad tan pobre que buscamos que tú la amplifiques y la hagas crecer. Por eso estamos aquí esta mañana. Oramos también por las personas que no están, por las personas que no han salido fuera, otras están de viaje, las que están en camino. Y, Señor, queremos que hoy la centralidad de todo lo que hagamos seas tú y que eso impregne el resto de nuestros días de la semana. Finalmente, Señor, buscamos tu gloria y queremos ver tu gloria. En el nombre de Cristo, amén. Muy bien, hoy tenemos un reto todos. Tenemos que acabar la observación microscópica. Así que voy a tener que ir un poco rápido, lo siento. No, los apuntes que hay son, los apuntes que tenéis son los de la semana pasada y si no me equivoco, tenéis un apéndice de aliteración también, ¿no? ¿Sí? Vale, pues los apuntes son hasta ahí. Eso es hasta el final de la observación microscópica, que es lo que vamos a cumplir hoy, ¿vale? Vamos a ir muy rápido, voy a hacer un repaso súper rápido de lo que hemos estado viendo, ¿vale? Vuelvo a repetir, estamos en la observación microscópica. ¿Cuál era el objetivo de la observación microscópica? Rápido, no hay mucho tiempo para ponerse a pensar y ¿Cuál era el objetivo? ¿Os acordáis? Mirar los detalles, observar los detalles del libro o del texto que estamos estudiando. Vale, ¿os acordáis cuál era el método para hacer la observación microscópica? ¿Qué hablamos primero? ¿Qué había que hacer? Lo primero que había que hacer era identificar las palabras clave del texto. Dijimos que las palabras clave, una de las más importantes era el verbo, luego los sustantivos, luego los adjetivos y luego hablamos de unas palabritas muy pequeñas que son también muy, muy importantes que se llaman conectores. Muy bien, Cristian. No he traído chocolatina, si no te hubiera llevado unas cuantas. Vale, luego después de identificar las palabras, hablamos de identificar lo siguiente, que eran las frases, muy bien. Y teníamos que ver si había repeticiones, repeticiones de palabras dentro de esa frase, conceptos, ideas, nombre o persona. También énfasis de conceptos e ideas, cosas que en cierto sentido se enfatizaran por encima del resto. También hablamos de las ilustraciones, es decir, imágenes de cosas para poder comprender algunos aspectos más complejos, preguntas, mandamientos, advertencias, promesas, y hasta ahí llegamos. Y lo último que vimos el domingo pasado, que Nico estuvo enseñando, era que el siguiente paso de la observación microscópica era identificar la información. ¿Os acordáis? La información clave. De todo lo que haya escrito en ese fragmento, en esa parte del texto, en ese libro, ¿qué información es la más importante? ¿Vale? Y estuvimos hablando de que una de ellas era el autor, exactamente. Si una importante es el autor, otra importante es quiénes, los receptores de esa información, el propósito, el lugar y el tiempo, ¿sí? Vale, tenéis en esta parte última acerca de la información clave, hay una hojita con un montón de preguntas, ¿sí? Que tiene un montón de preguntas muy concretas acerca de qué aspectos con los que se puede interrogar el texto y sacar información, ¿sí? No las vamos a mirar, pero es importante que le echéis un vistazo en casa y la utilicéis con algún texto, ¿vale? Os sirve de base para poder identificar la información clave, ¿sí? Vale. Hoy el objetivo es, como última parte de la observación microscópica, es que identifiquemos la estructura de un libro o de un fragmento de texto. La idea es
justamente entender cómo el autor ha construido ese texto, ¿vale? Y la cuestión, ¿por qué eso es importante? Bueno, en realidad todo lo que vemos está formado por partes que se relacionan entre sí. Por ejemplo, un edificio, este edificio, este local no está solo aquí, sino que está dentro del contexto de un edificio, donde el edificio tiene una serie de cimientos. De hecho, esos cimientos evitan que nosotros nos caigamos al fondo. Luego hay una serie de vigas con una serie de estructuras que evitan que las plantas arriba no nos caigan encima, ¿vale? Pero son todas partes de un todo que se relacionan entre sí, ¿sí? Lo mismo ocurre con el cuerpo del ser humano. El cuerpo del ser humano es un todo, pero que está relacionado por partes. De hecho, los médicos estudian una parte del ser humano, pero en relación con el resto, no la estudian de forma aislada, porque hay interacciones entre ellos, ¿no? De hecho, toda la materia está compuesta en sí de partes. Todo lo que nosotros vemos está compuesto de átomos que en sí mismos se relacionan unos a los otros, ¿no? Y la Biblia no es diferente a esto, ¿no? La Biblia, como bien sabéis, no es un libro, es una biblioteca compuesta de muchos libros que entre todos comparten un montón de cosas, ¿no? Así que hoy vamos a aprender a cómo poder descubrir, obtener la estructura de un libro o de un texto, como digo, ¿no? Bien. Esta es una división de cómo está estructurado cualquier libro o la Biblia en sí misma, o cualquier libro de la Biblia, cualquier cosa que está escrita, suele estar estructurada de esta manera, ¿vale? Si os fijáis en vuestras notas, hay una definición de cada una de estas partes, ¿vale? Entonces, vamos a mirar rápidamente cada una de estas partes, ¿sí? Vamos a ver qué es, y luego os voy a explicar cuál es el procedimiento para poder definir o encontrar la estructura de un libro, ¿vale? De hecho, vamos a dedicar la mayoría de esta clase, entre todos, a descubrir la estructura de un libro, porque hay una de las tareas que luego daré al final que tenéis que hacer, que es vosotros realizar esa misma tarea en casa, ¿vale? La tendréis que entregar, los que estáis cursando esta asignatura, ¿vale? Así que empezamos por la parte la parte más externa o la parte más microscópica de todos los elementos que componen un libro, que es la palabra, ¿no? Ya dijimos que, como tenéis escrito, que la palabra es un vocablo que define una idea, ¿vale? Que define un concepto, que genera una imagen en tu mente, ¿sí? La unión de palabras, lo que producen en sí es una cláusula, ¿sí? Que la cláusula es un grupo de palabras que juntas le dan sentido y encierran una o más proposiciones entre sí, ¿vale? Dan un sentido completo, una idea completa, ¿vale? La unión de cláusulas, el conjunto de cláusulas, lo que generan es una oración que constituyen una unidad de pensamiento y de expresión, ¿vale? Nosotros utilizamos frases, pero no las utilizamos sueltas. Utilizamos frases para generar un concepto más claro de una unidad de pensamiento, ¿sí? Luego, el conjunto de oraciones forman lo que es un párrafo, que todos nosotros sabemos lo que es un párrafo, sobre todo cuando estás leyendo un libro. Un párrafo, que es un bloque de oraciones que normalmente está separada de otro bloque de oraciones, ¿sí? Y constituyen también una unidad de pensamiento y de expresión más extendida, más compleja, ¿sí? Es importante, esto es importante. No hace falta que memoricemos toda esta parte técnica. La intención no es saberme esto de memoria, sino la intención es que conozcamos todos estos aspectos de la estructura de un texto y nos quedemos con la metodología. O sea, la intención o el objetivo de esto es que luego sepamos hacerlo. Es lo importante. Si tú no sabes lo que es una cláusula, un segmento, una sección, no pasa nada. No es tan importante que te quedes con eso, ¿vale? De hecho, párrafo, ese concepto, no sé si os acordáis que hablamos acerca de él, pero es el más importante a la hora de encontrar la estructura en un libro. Tenemos que pensar siempre en los párrafos. Los párrafos son nuestra referencia. ¿Quién se acuerda de lo que dijimos acerca de los párrafos? ¿Alguien se acuerda? Que yo invertí unas cuantas palabras en decir algo acerca de los párrafos. ¿Se acuerda alguien? Unos cuantos vocables que expresaban. Sí, exacto, justamente.
Pero está claro que se fueron, se los llevó el viento y se quedó en el aire, ¿vale? ¿Os acordáis que dije de los párrafos con respecto a la Biblia? A ver, que contienen la idea y van dividiendo Exacto. partes de su cuerpo. Sí, bueno, no es muy difícil, es la definición de párrafo, o sea. Y también dije algo acerca de... Exacto, exacto. Una de las cosas que dije es que por causa de cómo está escrito, especialmente el Nuevo Testamento, en griego, los párrafos, los eruditos, cuando lo dividieron por párrafos, a ver, no fueron perfectos. Pero sí que hicieron un esfuerzo sobrehumano, más del que nosotros podamos hacer juntos, para definir los párrafos de una forma, digamos, completa, ¿vale? ¿Sí? Y como ha dicho Antonio, ha recordado Antonio, es nuestra referencia porque es donde podemos tener más certeza de que eso contiene un concepto, ¿vale? Obviamente, para poder encontrar los párrafos dije que necesitamos una Biblia que tenga diferenciados los párrafos. Yo he estado mirando, la Reina Valera no diferencia los párrafos. La Biblia de las Américas sí, y utiliza un signito que es como una P rara mirando hacia atrás. No sé si la habéis visto, no lo he puesto aquí, pero es un signo como una P mirando hacia atrás al inicio del versículo. Eso indica que es un párrafo. Un párrafo es un bloque de texto que empieza con mayúscula y termina con punto y aparte, ¿vale? Y la Biblia, los traductores cuando estuvieron traduciendo del griego, cuando encontraron esa estructura, que no es igual que en español, pusieron ese signito al principio para saber que es un párrafo. No sé, ¿la Biblia textual lo marca de otra forma o igual? Dependiendo del tipo de libro. Sí, obvio, ¿no? Pero mira uno de algunos del... En hebreo sí, algunos lo definen por las letras hebreas y por ejemplo, así. Tiene las divisiones de... Sí. Bueno, ese es el Salmo 119. Y después los divide por títulos, me parece, a los... Sí, bueno, hay algunas Biblias, gracias Gaby, hay algunas Biblias que lo que tienen, ponen un título. A ver, en Reina Valera el título no define el párrafo, ¿eh? El título es que cuando el traductor en su momento leyó ese fragmento de texto y le quiso poner ese título, pero no se corresponde con un párrafo. Hay en otras Biblias donde los párrafos los marcará de alguna u otra forma, no lo sé. Pero es importante esto porque la Biblia siempre, y esto es importante que lo escuchéis y lo recordéis, la Biblia siempre se estudia en párrafos. Cuando yo voy a mirar un texto en la Biblia, nunca lo miro aislado, siempre lo miro en párrafos. Y no me quedo en el párrafo, sino que hago un proceso que luego vamos a estar siguiendo juntos, ¿vale? Pero importante, siempre se estudia la Biblia en párrafos. Y una vez que estudias el párrafo y lo descompones, luego lo que haces es, te vas a otro párrafo y haces exactamente lo mismo. Y luego miras las relaciones entre párrafos, ¿vale? ¿Sí? Para ver cómo se relaciona con el resto del libro o del fragmento más grande, que podría ser un segmento, una sección que has estudiado, ¿sí? Bueno, seguimos mirando. Los segmentos, que son un conjunto de párrafos que constituyen una unidad de pensamiento y expresión, que son las secciones, pues exactamente lo mismo. Una unión de segmentos y así sucesivamente la división también, ¿no? Son, digamos, agrupaciones que van cubriendo un conjunto de lo anterior, ¿sí? Y el libro está claro que es el todo completo. Bien, esta es la forma en la que se reconoce la estructura del libro. Lo voy a mostrar ahora en el PowerPoint, ¿vale? Y así es como se hace. Voy a dar el método. Y no os preocupéis porque vamos a hacer un ejemplo todos juntos, ¿sí? Lo vamos a hacer. Yo voy a dedicar creo que media hora, un poco más, a hacerlo todo juntos. Funciona de la siguiente manera. Como he dicho, lo primero que hace falta es encontrar los párrafos. Imagínate que tú quieres estudiar un libro X, el libro de Jonás. Lo primero que necesitas es encontrar los párrafos de ese libro. ¿Cómo encuentro los párrafos de ese libro? Bueno, puedo tomar la división de la Biblia, si los tiene, o puedo irme a Google y buscar división de párrafos de Jonás y sacarlo de ahí, o puedes coger a tu compañero que se ha comprado la LBA de estudio nueva que tiene y pedirle que te dé la división por párrafo. O sea, hace falta eso, buscar los párrafos. Y lo siguiente que tienes que hacer una vez que tienes los párrafos es algo que vosotros ya habéis hecho también. Cojo ese párrafo, lo leo una vez, lo leo otra vez y después de haber leído escribo un título. Defino en un título cortito qué es lo que dice ese párrafo, ¿vale? ¿Sí?
Ese título tiene que resumir el contenido. Por ejemplo, rápidamente, ¿por qué no abrís Nehemías, el libro de Nehemías? Si lo encontráis. Uy. Y alguien que lea rápidamente los versículos del capítulo 1, versículos del 1 al 3. Palabra de Nehemías, hijo de Acabías, aconteció en el mes de Kisleu. En el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, vino Anán, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá. Entonces le pregunté por los judíos que habían escapado, los que se habían salvado de la cautividad, y por Jerusalén. Ellos me dijeron, el resto, los que se salvaron de la cautividad, allí en la provincia, están en una situación muy difícil y vergonzosa. El muro de Jerusalén está en ruinas, puertas destruidas por el fuego. Vale. Hemos leído ahora mismo un párrafo de Nehemías, ¿vale? Ahora, ¿cuál sería el título? ¿Qué título le pondríamos a este párrafo? ¿Cómo lo resumo en una frase cortita? Pero malas noticias ¿de quién? ¿A quién? O sea, hay que intentar, acordaos, hay que intentar que esa frase, ese título, contenga el máximo posible de información, pero en el mínimo espacio. Estupendo, o sea, eso resume absolutamente todo. Eso resume el párrafo completo. Genial. De hecho, lo has resumido igual que yo. O sea, Nehemías recibe malas noticias sobre Jerusalén. Igual, exactamente igual, ¿no? ¿Entendéis la idea de lo que estoy tratando de comunicar? ¿Se entiende bien? ¿Sí? ¿Cuántas veces hago esto? Hago esto para cada uno de los párrafos. Hasta que finalizo el libro completo o el fragmento completo que estoy estudiando. Ahora, quiero que entendáis que estamos haciendo la observación microscópica, pero la observación telescópica es muy parecida. Lo único que ocurre es que la observación microscópica, a ver si soy capaz de... aquí. La observación microscópica, voy a tirar un poquito hacia atrás, ¿vale? Ahí. La observación microscópica trabaja en este ámbito y la telescópica trabaja aquí, pero es igual, es exactamente igual. Lo único que una se mete para adentro, hace como un zoom in y la otra hace un zoom out, ¿vale? ¿Os acordáis cómo estaba organizado el libro de Génesis? ¿Quién se acuerda? Yo quiero reírme también, ¿eh? Zoom in, zoom out. ¿Sabéis lo que es, no? A ver, estamos en la era de la tecnología, ¿sí? Hacer un zoom hacia afuera o hacia adentro, ¿sí? Vale, ¿alguien se acuerda cómo está organizado el libro de Génesis? ¿No dijimos que había dos grandes partes en el libro de Génesis? ¿Sí? Orígenes del universo, orígenes de pueblo de Israel, ¿vale? Esa forma de hacer la división aquí es una división que está en la parte telescópica. Cuando nosotros hacemos la observación tenemos que ir combinando los dos aspectos. Tenemos que irnos a la parte micro y luego a la parte telescópica. Para poder entender realmente un libro tenemos que ir haciendo eso. Es verdad que en un momento estaremos estudiando algo más concreto de aquí abajo, pero luego subiremos y nos iremos a la parte más arriba para ver cómo se relaciona, ¿sí? Vale. Bueno, de hecho, para llegar a hacer las divisiones de un libro, nunca se empieza desde el libro para abajo. Siempre se empieza desde el párrafo para arriba. Empezamos por aquí y nosotros sabemos dividir un libro porque una vez que ya tenemos el párrafo y los vamos relacionando, vamos construyendo el resto de cosas, ¿sí? Tú no puedes empezar un libro, voy a empezar a leer a Jonás y voy a empezar a hacer las divisiones. No, necesito dividir los párrafos, estudiar qué hay en esos párrafos, relacionarlos y luego ir haciendo agrupaciones. Este párrafo está hablando del mismo tema que este y continúa con el otro. Entonces es una gran idea que puedo dividir y juntarlo en una sección o en un segmento, lo que corresponda. ¿Se entiende? ¿Sí? Así que los párrafos son el cimiento. Sí, exacto, justamente. Esa es la idea que quiero comunicar.
Los párrafos son el cimiento del estudio bíblico, ya lo he dicho. La clave para estudiar la Biblia son los párrafos siempre. ¿Sí? O sea, y esto te va a ayudar mucho a no sacar de contexto versículos. Porque tienes que ir al párrafo donde está ese versículo, hacer un estudio, hacer observaciones y luego tendrás que mirar, que eso ya lo veremos en clases posteriores, cómo se relaciona eso para poderlo interpretar bien con el contexto más cercano, más lejano, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. Bueno, he dicho que lo primero que hay que hacer es tomar los párrafos y leerlos y ponerle un título, ¿sí? De hecho, lo siguiente que hay que hacer es, una vez que ya he cogido ese párrafo y le he puesto un título, necesito hacer observaciones microscópicas dentro de ese párrafo. ¿Qué quiere decir? Que es verdad que el párrafo es la clave del estudio bíblico, pero el párrafo dentro incluye un montón de ideas que yo necesito observar y estructurar. Es decir, tengo que ver si el párrafo a su vez tiene una estructura dentro y definir esa estructura, ¿vale? Definir una estructura y ir poniéndole título. Si no lo entendéis ahora bien del todo, no os preocupéis, que cuando hagamos el ejemplo vais a verlo con más claridad a lo que me refiero, ¿sí? Para eso tengo que observar las palabras, las frases, los adjetivos, sobre todo los conectores. Los conectores van a dividirme ideas, van a confrontar una idea con otra, una frase con otra, ¿vale? Entonces es importante mirarlo. ¿Y esto cuántas veces lo tengo que hacer dentro del párrafo? Lo tengo que hacer las veces que yo quiera o hasta que el párrafo no pueda desmenuzarlo más. Llegue un punto donde no haya más información que yo pueda subdividir dentro de ese párrafo. Bien. Una vez que tenga hecho esto con los párrafos, ya sí lo que tengo que hacer es, como he dicho, hago el estudio microscópico de esto y una vez que tenga toda esa información en el párrafo, entonces ya lo que hago es subir hacia arriba. Ir mirando las partes más grandes de la estructura de ese libro, lo que se correspondería con la observación telescópica. Entonces, lo siguiente que hago es observar la relación entre los párrafos y ponerle un título. Eso lo tenéis todo escrito en vuestras notas, todo eso está ahí escrito, ¿vale? Les pongo un título para resumir el contenido de una porción del texto, que sería estructura superior, y ahora hay algunas cuestiones con respecto a cómo pongo los títulos, que es importante, ¿vale? Los títulos describen lo que dice el autor, no lo que yo pueda interpretar. Esto es una de las tendencias que todos vamos a tener, es escribir un título que no se corresponde con lo que está escrito ahí, sino con lo que yo creo que está diciendo. Entonces, tenemos que luchar un poco con eso. En esto hay que tender a ser un poco literalistas. Es decir, no estamos interpretando todavía, estamos estructurando el texto y tenemos que ser fieles a lo que está ahí escrito, ¿vale? Deben ser cortos y precisos, deben incluir la mayor cantidad de información posible, como he dicho antes, tratar de resumir lo máximo, eso a mí me cuesta bastante, y los títulos deben, a ser posible, buscar utilizar las palabras más parecidas que usan en el texto, como decía, y por último, un aspecto, esto no es obligatorio, ¿vale? El punto que tenéis ahí que es el punto sexto. Esto no es obligatorio, pero es recomendable que utilicemos la literación. ¿Alguien sabe lo que es la literación? No es donde duermen los niños, no es, esa no es. ¿Sabéis lo que es la literación? ¿Alguien lo sabe? Seguro que sí, pero no queréis decirlo. ¿Puede ser fuera de lo literal? No. La literación, voy a explicarlo muy rápido. La literación es un recurso lingüístico, es decir, es una forma en la que utilizamos el lenguaje y cuando usamos el lenguaje de esa manera lo que estamos tratando es de conseguir un propósito. Quizá darle un aspecto más bonito, quizá, por ejemplo, en la poesía se utiliza para que rime, para que haya rima. Son figuras de lenguaje que nosotros utilizamos para añadir, en este caso, un aspecto valioso. Por ejemplo, en vuestros apuntes tenéis también un poco todo esto descrito, pero no quiero extenderme. Pero en este caso, la literación lo que hace es repetir una idea, repetir un concepto, repetir el principio de una frase, repetir la terminación de un verbo. La intención de todo esto es que generar algo que en cierto sentido es fácil de recordar, pero está, ¿cómo explicarlo? O sea, le da un nivel de belleza. Nuestro cerebro funciona de esa manera, o sea, funciona así.
Entonces, al construir nosotros, al poner los títulos, los párrafos, al desglosar los párrafos, al relacionar todos los párrafos, la idea es que los títulos tengan relaciones entre sí porque haya partes que se repitan y en cierto sentido haya una fluidez en toda esa estructura. No sé si me estoy explicando bien, ¿lo estáis entendiendo? Es el momento de preguntar dudas. Veo caras con interrogaciones por todos lados y bocas que están cerradas. Son figuras literarias, ¿no? Es una figura literaria. O sea, ¿entendéis lo que estoy diciendo? Si nadie responde es que nadie ha entendido nada. ¿Puedo dar un ejemplo de aliteración? Sí. Mira, iros a vuestras notas. Notas de aliteración. Mira. Justamente al principio de las notas veis que pone tipos de aliteración. Repetición de la misma cláusula. Y ahí hay un pequeño ejemplo de un bosquejo del capítulo 1 de Jonás. Fijaos cómo son los títulos. Jonás es desobediente al mandato de Dios. Capítulo 1, versículo 1 al 3. Párrafo del 1 al 3. ¿Lo tenéis? ¿Tenéis eso? Página 21. ¿Lo tenéis todos? ¿Sí? ¿Por qué no habláis? Debe decir, no, espera, no lo hemos encontrado. ¿Sí? ¿Lo tenéis ya? ¿Sí? Vale, tipos de aliteración. ¿Cómo se alitera? Repetición de la misma cláusula. Si os fijáis en esos títulos de esos párrafos de Jonás, se repite Jonás es. Se está aliterando esa primera frase, ¿vale? Esa primera frase se está aliterando. Otra forma, repetición del mismo sonido fonético, que suene parecido, ¿vale? Ahí lo tenéis. Sí, bueno, lo que pasa es que ahí es repetición, sí, ahí hay aliteración fonética y aliteración también de la misma cláusula, una combinación de ambas. Pero, por ejemplo, ¿cuáles son los 3 pasos de la interpretación bíblica? Observación, interpretación y aplicación de la hermenéutica, perdón. Son verbos que terminan en on, ¿vale? O en ción. Es una repetición fonética. Repetición de la misma letra. Palabras que empiezan por una misma letra. Ahí tenéis también un ejemplo, ¿no? 4 pasos de un evangelismo efectivo. Contactar, conectar, comunicar, convertir. Son formas rápidas de poder memorizar esto y que podamos tenerlo en la mente. Repetición del antecedente. Esto es una frase que empieza de una manera, termina de una forma y esa forma en la que termina la palabra se utiliza para comenzar con la siguiente frase. Es como un encadenamiento, ¿vale? El uso de acrósticos, que es una palabra y cada primera letra de esa palabra se utiliza para definir cada letra se utiliza para una palabra, ¿sí? Y así hay un montón de cosas. Está la oposición de contraste, que se utiliza muchas veces. Por ejemplo, la frase el cristiano debe perder para ganar. Y esto se utiliza mucho para los eslogans, lo utilizan mucho comercialmente, ¿vale? Porque es una forma de poder memorizar y mantener cosas en la cabeza. Y luego ahí tenéis, si tenéis dudas respecto a esto, ahí hay un ejemplo acerca del libro de Amós, de la introducción del libro de Amós, de cómo es el bosquejo usando la literación, ¿vale? Y luego también otros usos, pero mi intención no es mirar todo esto, ¿no? Sino que hagamos el ejemplo porque luego vais a tener que hacer la tarea en casa y necesitáis saber cómo se hace esto, ¿vale? La literación tiene también una serie de ventajas, como he dicho antes, y luego tiene también desventajas, que a veces uno quiere tanto aliterar las cosas que al final lo que hace es tiene que descartar información que es importante. Pero os aconsejo que miréis eso en casa, ¿sí? Que miréis vosotros en casa ese anexo y le echéis un vistazo, ¿vale? Vale. Bien. Como he dicho, a ver, ¿qué pasó esto? Ahí, hasta arriba. Vale, la idea es que nosotros ahora andemos un poquito por este proceso y lo vayamos haciendo juntos. Así que voy a dedicar el resto de la clase, que es media hora, justo media hora, para que abráis Tercera de Juan. Y ahora lo que vamos a hacer, la voy a abrir yo también. La tercera carta de Juan, que es muy cortita. Y ahora vamos a hacer nosotros
ese trabajo juntos. Vamos a descubrir la estructura de la carta. Y yo voy a hacer una cosa, ¿vale? Como yo tengo la división aquí por párrafos, os voy a poner la división por párrafos. Os voy a dejar 5 minutos para que leáis cada uno de los párrafos y para que penséis en un título. Y lo que vamos a hacer entre todos, mira, vamos a hacer una cosa mejor. Vamos a ir leyendo los párrafos y vamos a ir entre todos sacándole título. Así va a ser quizá más rápido, ¿vale? Así que los párrafos yo los tengo divididos y la Biblia de la América los divide de la siguiente forma. Capítulo 1, versículo 1, es un párrafo. ¿Sí? Capítulo 1, versículos del 2 al 4, es otro párrafo. A ver si me entra. Va a entrar todo. Esto es más grande. Vamos a ir hasta ahí. Vamos a leer el primero y luego miramos. Vamos a mirar el primer párrafo. Venga. ¿Alguien que lo lea? ¿Tú lo tienes, mano? Venga, sí, léelo. El anciano a Gallo, el amado, a quien amo en verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo. 1, no. El primer párrafo. Solo un versículo, ¿vale? Sí. Bueno, después de la lectura de este versículo, que forma parte de un párrafo, o que es un párrafo, ¿qué título le pondríamos? ¿Quién está hablando? ¿Quién habla? ¿Quién? Bueno, la carta es tercera de Juan, pero no sabía yo que Pablo... Vale. Sí, Pablo siempre. Y si me equivoco pocas veces. A mí también me pasa, Mila, no te preocupes. Vale, no hay problema. Vale, Juan, ¿qué hace? Esto se hace así, así de sencillo. La persona que está hablando, Juan, ¿qué es lo que está haciendo? Juan saluda a... Gallo para Paco. Gallo es gallo para Paco. Vale. Juan saluda a Gallo. Vale. ¿Esto define lo que está haciendo Juan? Sí. Habla de a quién está hablando, qué está haciendo y a quién se lo está diciendo, ¿vale? Fijaos que coincide con las preguntas que hacemos de observación. Bien. ¿Podemos seguir subdividiendo ese versículo? Perdón, este párrafo, ¿se puede seguir subdividiendo? ¿Hay más cosas ahí que... ¿Se ocurre que hay alguna más? No hay una repetición de amado, vamos. Vale. ¿Se ocurre alguna cosa más? ¿Qué dice? ¿Qué dice de Juan? ¿Dice algo de sí mismo? Bueno, de momento no vamos a interpretar que era o no era, sino vamos a ceñirnos a lo que está diciendo ahí. ¿Qué dice? ¿Dice algo de Juan? ¿Sí? Entonces, ¿podemos poner algo más? ¿Podemos subdividir? ¿Sí? ¿Podemos decir aquí algo? Vale, ¿qué podemos decir? Juan, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué hace? La acción, el verbo, ¿qué hace? A ver, quizás que esto es más complejo porque es un versículo solo. Pero Juan, utilizando el verbo, se presenta ¿como qué? Como anciano. Como anciano. ¿Dónde está esto? En versículo 1 y la primera parte del versículo. ¿Sí? ¿Dice más cosas acerca de Juan? No. ¿Dice algo más acerca de Juan hacia Gallo? Vale, pues ¿qué hace Juan? ¿Qué hace? ¿Juan qué? Juan ama o Juan expresa, ¿no? Expresa su amor a Gallo. 1b. ¿Dice alguna cosa más? En verdad. Vale. Entonces, ¿Juan qué está haciendo? Juan reafirma su amor por Gallo. 1c. A ver, yo sé que es muy minucioso, no hay que llegar a este punto, pero la intención es ilustrar cómo se va haciendo esto. ¿Entendéis? Fijaos, es que esto funciona. Fijaos cómo hay
una literación de Juan, verbo de lo que hace y a quién lo hace o qué es lo que está haciendo. ¿Entendéis? Esto ayuda un montón. Si no os da tiempo a copiarlo, no os preocupéis. Yo luego os mando el bosquejo que yo he hecho. ¿Vale? La idea es que lo hagamos entre todos, no tiene que ser el mío. ¿Vale? Siguiente párrafo. Versículos del 2 al 4. Venga, dale. Amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu verdad, esto es, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Vale. ¿Cómo titulamos este párrafo? ¿Quién habla? ¿Qué está haciendo ahí Juan? ¿Cuál es la idea? O sea, ahí habla de un montón de cosas, pero hay que sintetizarlo. Hay que sintetizar qué está haciendo Juan ahí. Habla mucho de la verdad. Habla de la verdad, sí. Bueno, dice que ha recibido buenas noticias. ¿Cómo has dicho? Ah, vale. Se regocija, ¿vale? ¿Se regocija de quién? Joder, me va a costar esto, escribí aquí. Se regocija de Gallo. ¿Vale? De Gallo. Hay que intentar hacer algo cortito, pequeño. Vale. Bien. ¿Hay más cosas dentro que dice? ¿Hay más cosas que hace o que dice Juan? ¿Sí? ¿Hay? Vale. Bueno. A ver, bendecir es que es muy amplio todo, ¿no? Vale. Entonces, ¿Juan qué? Juan, ¿qué dice ahí en el versículo? Vamos a leer lo que dice. ¿Cómo dice? Es un verbo. Juan desea. ¿Desea qué? ¿Qué? Que prospere en todo. ¿Vale? Desea prosperidad. O desea que, por ponerlo un poco más igual de arriba, desea que Gallo prospere en todo, ¿no? O desea prosperidad para Gallo. Prosperidad en todo para Gallo. ¿Y eso dónde está? El 1, 2. ¿Pero en el 2 dice más cosas o solamente eso? Vale, entonces hay más cosas que decir, ¿vale? ¿Qué más dice? Ah, que quiere que prospere su alma. Ah, vale. Juan desea prosperidad espiritual. Esto yo iba para médico, ¿sabes? Para Gallo. Que es que yo no estoy yo entrenado en esto, ¿vale? Yo luego lo traduzco, luego hago la traducción, ¿vale? Bien, ¿hay más cosas que dice? ¿Cómo? He escuchado por ahí. ¿No? ¿Vamos? ¿Qué habéis dicho? ¿Qué? He escuchado a Pepa decirlo. No. He escuchado algo por ahí. ¿Alguien ha dicho algo de salud? ¿Quién? Vale. Juan desea buena salud a Gallo. Versículo 2c. ¿No? ¿Vale? ¿Qué más cosas? ¿Hay más información ahí que poder estructurar? ¿Qué más dice? A ver, hemos dicho que Juan se regocija, pero aquí todavía no vemos nada del regocijo de Juan. ¿Cuándo? ¿Y qué hicieron esos hermanos? ¿Qué hicieron? Juan se regocija cuando alguien va y te da cuando alguien te da testimonio de alguien, ¿qué está haciendo? ¿Y qué es testificar? O sea, cuando tú vas dar información, o sea, Juan se regocija por el informe acerca de Gallo, ¿vale? ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Me lo he inventado yo. Me lo estoy inventando esto yo.
¿Está ahí o no está ahí? ¿Está? Bueno, por el informe de Gallo. ¿Y eso está en qué versículo? El versículo 3. ¿Pero solamente en el versículo 3? ¿Eh? En el 4. Anda, está en el 3 y en el 4. Y en el 3 y en el 4. ¿Hay más información que yo pueda obtener de ahí, que yo pueda registrar? Ah, entonces uno de ellos sería Gallo está en la verdad. 1, 3. ¿Hay más información aparte de eso? A ver. A ver, el 1.3 dice, me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y dijeron y dieron testimonio de tu fidelidad. ¿Vale? Y de cómo... ¿Vale? Sí. Bueno, en el 3 está diciendo que Gallo está en la verdad, que es fiel a la verdad, ¿vale? Más que está, que es fiel, ¿no? Por cierto, cuando uno está haciendo esto vas borrando, vas cambiando. Yo tengo hecho mi estructura de Tercera de Juan y la hice ayer por la tarde y la cambié, o sea, conforme iba mirando iba descubriendo cosas más, iba descubriendo más cosas en el texto, iba borrando y entonces esto no es definitivo. O sea, esto conforme tú empiezas a estudiar el texto y luego vas viendo cómo se relacionan los párrafos, vas haciendo correcciones, vas viendo las reacciones, ¿vale? Pero es súper valioso porque estudiar así nos va a permitir obtener no solamente mucha información, sino saber realmente por qué el autor estaba escribiendo y qué es lo que estaba escribiendo. Esta es la base para que cuando vayamos a interpretar, podamos interpretar bien y no cualquier historia, ¿vale? ¿Sí? Bueno, versículo... Entonces, ¿hay más cosas que decir aquí? ¿No hay más cosas que decir en este párrafo? Es que, a ver, había notado algo cuando dice Juan desea prosperidad espiritual. Y yo veo el texto, dice, así como prospera tu alma. O sea que espiritualmente ya está en ya está esa realidad. No es que todavía no esté, sino que ya está... Vale, entonces no sería desea, ¿no? No, para mí no. Porque ¿Qué sería entonces? Muy bien, afirma. es una comparación, es decir, como... Quiero vincular, sí. Y estudiando este capítulo me di cuenta por qué Juan está deseando eso. Pero esto es la parte interpretativa, pero me di cuenta por qué él estaba pidiendo eso. Por qué quería que prosperara de forma material igual que lo estaba haciendo espiritualmente. Pero tiene que ver con lo que pasa después en el capítulo, ¿vale? ¿Sí? La otra temporada. Siguiente temporada. Bueno, 1.4. No hemos quedado ahí. Dice, mi versión dice, bueno, voy a mirarlo aquí. Dice, no tengo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Es algo, hay algo adicional que está diciendo ahí Juan o no hace falta que... ¿Mis hijos? ¿Quién es un hijo? ¿Qué es un hijo espiritual? ¿Un discípulo? ¿No sería que Gallo era un discípulo fiel? ¿O un verdadero discípulo verdadero o lo que sea? ¿Vale? ¿No está diciendo Juan eso? ¿Me lo he inventado o es lo que está diciendo? Nadie responde, ¿qué os pasa? Vengo yo inyectado de emoción. ¿Está bien o no está bien? ¿Sí? Vale. Sí, por eso lo que quiero es que vosotros lo confirméis como los debería, que no, es que esto David se lo está inventando ahora ahí, que se lo ha copiado del Rincón del Vago o vete sabe dónde. Un discípulo, sí, está bien, Antonio. Vale, bueno, lo voy a borrar, porque vamos al siguiente párrafo, ¿sí? La parte hace como también un énfasis sobre lo importante, ¿qué es lo importante del gozo?
¿En qué sentido? No tengo mayor gozo que este. Sí. Es un detalle interesante, ¿no? Es un detalle súper interesante. Lo que Juan está diciendo es que la prosperidad personal y ministerial de alguien creyente le produce más placer que la suya propia, ¿no? En el contexto de, quizá, claro, si no está involucrado en el ministerio e incluso a veces si está involucrado en la iglesia, una de las cosas que genera más conflicto es cuando hay personas que comienzan a arrancar como líderes dentro de la iglesia y en cierto sentido despuntan más que los que le enseñaron. Y estas personas suelen tener celos, suelen experimentar un montón de cosas, ¿no? Es muy llamativo que Juan experimenta más placer en el éxito de Dios en otras personas que en su propio éxito, ¿no? Pero bueno, vamos a mirar el siguiente párrafo, que es versículos del 5 al 8. Venga, lo leo yo. Dice: amado, estás obrando fielmente lo que haces por los hermanos y sobre todo cuando se trata de extraños, pues ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Harás bien en ayudarles a proseguir su viaje de una manera digna de Dios. Pues ellos salieron por amor al nombre, no aceptando nada de los gentiles. Por tanto, debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Se pone ya un poco más complicado esto, ¿eh? Y sería Juan felicita el obrar de Gallo. Por ejemplo. ¿Pensáis? ¿Está bien? ¿Alguien quiere añadir algo más? ¿Alguien piensa que falta algo más? Juan, ¿podéis hablar los del fondo? Reconoce, ¿Cómo has dicho, Gaby? Juan reconoce El buen hacer o el buen Sí. obrar, ¿no? sí, reconoce la ayuda a los forasteros, a los extraños. Bueno, vamos a dejarlo así de momento, ¿vale? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Seguro? Tengo el cerebro pensando ahí. Me encanta esto, ¿eh? Como... ¿Vale? Más cosas que... Vamos a mirar los versículos, los primeros. Versículo 5. Dice: amado, estás obrando fielmente lo que haces por los hermanos y sobre todo cuando se trata de extraños. ¿Sí? Y luego dice: pues ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. ¿De qué está hablando ahí? Está hablando específicamente de él, de su obrar fiel, en especial con los extranjeros. Está resaltando su actitud hacia los... ¿Hacia qué extranjeros? ¿Quiénes son los extranjeros? No, está en el texto. Creyentes extranjeros. ¿Extranjeros por qué? Ah, que vienen de fuera. Y cuando alguien venía de fuera a un sitio, ¿dónde comía? ¿Dónde vivía? ¿Dónde dormía? Especialmente si era creyente. Bajada de su país. Sí, lo mandaban al Rich, al Hotel Rich cristiano. Sí. En las casas de la gente. Casa donde se reunían. Y especialmente los creyentes, en el contexto del siglo I, un creyente que era itinerante, ¿por qué era itinerante normalmente? Iba con un megáfono, ¿Iba con un megáfono el qué? ponía una pancarta que decía Día de Sanidad y empezaba... Bueno, no así. No así, pero en realidad esta gente eran predicadores itinerantes, eran gente predicadora. De hecho, lo dice el texto, ¿no? Eran gente que habían tomado la decisión de salir por amor a Dios. ¿Quién toma una decisión de salir? Eran misioneros, básicamente, ¿no? ¿Vale? Entonces, vamos de nuevo aquí a nuestra estructura. Juan, ¿qué está haciendo Juan cuando está hablando de Gallo respecto a esto? ¿Qué le está diciendo a Gallo? Elogia, muy bien. Muy bien, Ángel. ¿Elogia el qué? Ministerio, buen testimonio. En concreto, ya hemos dicho... Sí.
La hospitalidad. Muy bien. Elogia la hospitalidad. ¿De quién? De Gallo. De Gallo, que nos invitó a una barbacoa y luego se echó atrás. ¿Eh? No tenía cara para venir. Vale. Del 5 al 6A. He puesto yo, ¿vale? Sí. No son de los que se arrepienten. Los que van atrás, ¿no? Él sí. Habrá que rebautizarlo, ¿vale? ¿Y qué dice de la hospitalidad de Gallo? ¿Qué dice? ¿Cómo es? ¿Dice algo de la hospitalidad de Gallo? ¿Qué es fiel? ¿Eso qué quiere decir? Que es constante, muy bien. Voy a ponerlo así porque si no me voy a hinchar. La hospitalidad de Gallo es constante. Vale. ¿Dice alguna cosa más? ¿Qué más dice de la hospitalidad de Gallo? ¿Hacia quién es? Ah. ¿Y qué quiere decir eso de que... Fíjate, mira el texto lo que dice. Dice, dice, estás obrando fielmente lo que haces por los hermanos. ¿Qué hermanos? Pero, ¿hay una categoría? ¿Ahí? Todos. Y dice, y sobre todo cuando se tratan de extraños. ¿Cómo es el servicio de Gallo? ¿Hacia quién? ¿Solo hacia uno? ¿Hacia todos? ¿Indiscriminado? Servicio, la hospitalidad de Gallo era, yo la he puesto aquí como indiscriminada, o hacia todos. Es hacia todos, ¿no? O sin excepción. Me gusta esto. Sin excepción. Sin excepción. ¿Vale? ¿Qué más cosa dice? ¿Dice algo? Aparte de la hospitalidad. La primera parte del versículo 6. ¿Qué dice el 6? ¿De qué? ¿Cómo era la hospitalidad de Juan? ¿Eh? De eso, de Juan de Gallo. Es que yo ya no quiero ni pronunciar. ¿El qué? ¿Por qué era hospitalario? ¿Por qué lo hacía? Por amor. La hospitalidad de Gallo es por amor, o era, ¿vale? O mejor, hablamos en pasado, era. Por amor, ¿vale? ¿Sí? Bien. ¿Qué sigue diciendo el versículo 6? Hemos visto que la primera parte es que la hospitalidad de Gallo era por amor. ¿Qué más dice? Que hace bien en encaminarlo. Ah, entonces, ¿qué está haciendo Juan ahí? Porque entonces ya no estamos hablando de lo que está haciendo Gallo, sino estamos... Ahora Juan le está diciendo algo a Gallo, algo más, ¿no? ¿Qué le está diciendo? Que lo encamine como es digno de lo que están haciendo, de su servicio. ¿Vale? ¿Y qué quiere decir eso de encaminar? ¿Por qué le dice que lo encamine? ¿Qué está tratando de comunicar Juan? Pensemos un poco. ¿Por qué le dice eso? Que los aliente. ¿Qué estaba haciendo Juan? ¿Qué estaba haciendo? Perdón, Gallo, con Juan. Juan estaba hablando, escribiendo. ¿Pero qué estaba haciendo Gallo? ¿Y qué le está diciendo Juan ahora? Que lo siga haciendo. O sea, lo que está diciendo es que continúe haciendo lo mismo, que siga siendo hospitalario. No solamente esto, sino que también ayude económicamente a estas personas, ¿vale? Juan anima a Gallo a seguir siendo hospitalario, ¿vale? ¿Por qué? Ahora la gran pregunta es, vale, Juan le dice eso. ¿El texto nos dice por qué debe seguir haciendo eso? ¿Le da alguna razón Juan a Gallo para que siga haciendo eso? Porque ellos salieron por amor. Renunciaron a ellos mismos con tal de por amor a Cristo. Vale.
¿Sí? Creo que la razón es porque así es digno de Dios. Ah, esto es muy interesante. Ser hospitalario, ayudar a personas, a hermanos en la fe, lo que hace es dignifica a Dios. Muestra que Dios es más digno. Seguro que nadie había pensado esto, de que cuando tú recibes a alguien en casa, especialmente si es desconocido y si es un hermano en la fe, y le abres tu casa, eso está dignificando a Dios, eso está glorificando a Dios, está haciendo a Dios más digno de lo que es. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Así que la hospitalidad, o ser hospitalario que he puesto aquí, siendo hospitalario, dignifica a Dios. Más cosas. Hemos dicho, antes ha dicho algo Cristian, creo, ¿no? Estas personas salieron por amor a Dios y no han recibido dinero de nadie. No quieren ni siquiera recibir dinero a gente que no es creyente. ¿Vale? En cierto sentido, estas personas son pobres, no tienen nada. Son indignas. Los pobres eran personas indignas, ¿no? Ahora, ser hospitalario con estas personas hace algo en estas personas. ¿No? O sea, en cierto sentido, cuando Él las coge, estas personas son dignificadas. Son reconocidas como dignas de lo que están recibiendo, porque viene de parte de Dios también. ¿Sí? Yo lo he puesto de la siguiente forma, ¿no? Que ser hospitalario lo que hace, dignifica a los que dejaron todos por Dios, ¿no? Bueno, ya estamos, nos quedan 3 minutos, así que vamos a apurar casi esto y vamos a acabar, ¿vale? Y lo último, en el versículo 8, ¿qué más dice acerca de la hospitalidad? ¿Qué le pasa a Gayo al ser hospitalario? Ah, ¿partícipe de qué? ¿De las fiestas que hacen allí? ¿De las subvenciones? De la verdad. En pro de la verdad. ¿Eso qué quiere decir? Muy interesante, ¿eh? Y solamente solamente abriendo tu casa a alguien que venga y esté allí y compartas lo que tú tienes con esa persona. Con hermano, obviamente, ¿no? Dice que eres colaborador. O sea, es como si tú estuvieras haciendo lo que esa persona está haciendo, ¿no? Así que, nada, ser hospitalario lo que hace es... ¿Cómo lo definiríais? ¿Cómo lo pondríais vosotros? Siendo hospitalario, lo convierte en un promotor y defensor de la verdad o en un colaborador de la verdad, ¿vale? ¿Sí? Venga, decidme algo, por Dios. Partícipe, venga, siendo... se hace... A ver quién es capaz de detectar o de codificar. Se hace partícipe de la verdad, que como ya hemos dicho que es la verdad aquí. Partícipe de la extensión del Evangelio, de la extensión del reino de los cielos. ¿Sí? Bien, nos falta una parte de la carta, pero ¿os ha servido ver cómo se hace esto? ¿Ha sido de utilidad? ¿Os dais cuenta? No sé si habéis dado cuenta, pero cuando hablamos de la aliteración, fijaos, yo normalmente lo que he hecho es, mira, por ejemplo aquí, siendo hospitalario, lo utilizo para empezar todas las observaciones, no me lo invento, o sea, no lo esfuerzo. Si no entra, no lo trato de esforzar, pero trato de conectar esta definición de aquí, este título, es el resumen, y trato de que la parte final sea el inicio de cada una de los resúmenes de las partes pequeñas que hay dentro del párrafo. ¿Se entiende? ¿Sí? Aquí exactamente igual. Hospitalidad, la hospitalidad, ¿vale? Y aquí, fijaos,
Juan reconoce la obra de Gallo, Juan, y aquí empezamos con cada una de las cosas que va diciendo Juan, ¿vale? ¿Sí? ¿Ha quedado esta parte clara? De todas formas, como digo, en las notas tenéis ejemplos escritos que son bastante relevantes que os enseñan a cómo poder hacerlo. La tarea que tenéis que hacer los que estáis cursando la asignatura es hacer lo mismo con el Salmo 119. No, tranquilo. Con el libro de Salmo al completo, quería decir. No, con el libro a Tito, con la carta a Tito, ¿vale? Tenéis que hacer lo mismo con la carta a Tito. Toda la carta. Toda la carta entera, sí. He cogido una carta muy pequeña, Gaby. Filemón. ¿Eh? No, pero esa ya está hecha, esa no vale. No, la carta a Tito, porque es una que no... Os va a servir, de todas formas, si es una carta que no habéis trabajado con ella, vais a disfrutarlo, de verdad. Al principio parece muy complejo, pero descubrir un montón de cosas acerca de qué es lo que está diciendo el autor, por qué es lo que está diciendo, es una joya. O sea, esta es la parte más bonita de la hermenéutica. De hecho, Nico me confesó que le daba envidia porque es la parte que más le gusta hacerla, ¿no? Es la que más disfruta, ¿sí? Así que nada. Por cierto, ¿sabéis por qué? Esto ya más interpretación. ¿Por qué Juan, ya no está aquí, pero por qué Juan quería más prosperidad de Gallo? ¿Por qué le deseaba más prosperidad? ¿El qué? Bueno, no exactamente. Pero está en el texto, lo hemos visto. Porque Gallo había demostrado que su amor hacia Dios le llamaba a amar a personas y a abrir sus puertas, a darle dinero para ayudarles. Entonces, lo que Juan está diciendo, tú, voy a expresarlo de una forma un poco más coloquial, ¿no? Pero tú estás ahora en condiciones de poder prosperar materialmente y que eso no te capture el corazón, porque tu corazón está capturado por el amor de Cristo. Y puedes dar al nivel en el que tú eres colaborador de la extensión del Evangelio, ¿no? Por eso le desea esa prosperidad, no porque le dé dinero o porque se vaya a llevar comisiones, ¿no? Pero bueno, nada, lo dejamos aquí. Muchas gracias por vuestra atención.